Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo. Echa tu barca a navegar. Después de pasar 2 días en Samaria, salió Jesús para Galilea. Había dicho que un profeta se queda sin honores en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea lo recibieron bien los galileos. Habían visto todo lo que él hizo durante la fiesta en Jerusalén. Ellos también habían ido a la fiesta. Entonces fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Al oír que Jesús había ido de Judea a Galilea, se fue a verlo y le pidió que bajara y curara a su hijo que estaba a punto de morir. Jesús le dice: si no ven milagros y prodigios, no creen jamás. El funcionario le insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: regresa, tu hijo está vivo. Creyó el hombre lo que le dijo Jesús y regresó a su casa. La fe es como un rayo X que hace descubrir lo que el ojo no ve. Jesús pide mucha fe para entenderse con Dios y con la comunidad. Jesús no se encierra en una raza, ni en un pueblo, ni en un sitio determinado. No entra en conflicto con las religiones. Jesús es ecuménico y acoge a todas las personas. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 23 de marzo, año 2020. Abre tus brazos fuertes a la vida, regresar a la deriva, decepcionada que caerá. ¿Cómo entender dos posiciones de Jesús de Nazaret? La primera posición es cómo entrar en buena relación con las comunidades. Eso se lo aprendemos al maestro de Nazaret. Y se guardan las buenas relaciones con la manera de pensar, con la cultura que tienen los demás, utilizando una palabrita que se llama ecuménica, practicando algo que se llama el ecumenismo, practicando esa realidad tan grande y tan importante que es aprender el término ecuménico, que tiene un significado histórico desde la época romana. Y los romanos utilizaban esa palabra ecuménico como para decir: todo esto es una totalidad, todo se guarda en una unidad, las tierras que hemos conquistado con todas las batallas y todo lo que hacen los romanos en su época del imperio. Corre el tiempo y corre la historia, y la palabra ecuménico se abre mucho más para entender el movimiento que surge a través de la gracia del Espíritu Santo para restablecer la unidad entre los cristianos, entre las maneras de pensar. Y allí caben todas aquellas personas que invocan a Dios, que sea uno y trino, que confiesen que Jesús es el Señor y Salvador, aunque de distinta manera, y aspiran a una iglesia de Dios única y visible. Es el movimiento ecuménico que comienza a surgir en el año 1910 de la misma historia. El texto del Evangelio de Juan, en ese capítulo 4, a partir del verso 43, plantea un movimiento, no que Jesús haya fundado un movimiento ecuménico, no. Es una manera de pensar cómo Jesús de Nazaret, después de pasar por Samaria, salió para Galilea y también estuvo en Cafarnaún, donde había realizado un milagro. Ya hay 3 pueblos de que el evangelista habla allí: un pueblo complicado, un pueblo galileo que lo recibe muy bien porque habían visto los milagros que él hace,
Un pueblo samaritano que entra en conflicto con Jesús de Nazaret y un pueblo de Cafarnaúm que ve el primer milagro del Maestro de la Redención. ¿Cómo entender a un Jesucristo moviéndose en medio de una sociedad donde hay muchas maneras de pensar tan diferentes? ¿Cómo entender a un Jesucristo hoy en este siglo XXI moviéndose en medio de una sociedad donde hay una cantidad de religiones y propuestas religiosas, movimientos religiosos? Aparece una cantidad de gente pensando cada una a su manera. ¿Cómo lograr la unidad con los demás? ¿Cómo lograr ese ecumenismo? ¿Y cómo lograr la paz y la tranquilidad social? La Iglesia Católica se planteó ese tema, así como Jesús guardó como las debidas relaciones con los samaritanos, con los judíos, con los galileos, con los de Cafarnaúm. Así también nosotros vivimos hoy una época algo similar y comienzan a haber los movimientos en la Iglesia Católica para vivir una fe en medio de una comunidad sin llegar a la rivalidad, sin llegar a la violencia, sin llegar a desconocer a los demás ni descartar a nadie, como dice el Papa Francisco. Y arranca en 1925 los encuentros llamados Diálogos de Manila entre el cardenal Mercier, que era arzobispo de Manila y primado de Bélgica, con los anglicanos, y comienzan las charlas. Y pasa a 1930 y ya en 1960 el Papa San Juan XXIII funda el Secretariado para la Unidad de los Cristianos y aparece en el Concilio Vaticano II, Concilio Ecuménico precisamente, el decreto para poder entenderse con los demás. Unitatis Redintegratio se llama el documento, donde están las bases y las líneas fundamentales para la práctica de un ecumenismo que sea católico. La base está en el Evangelio de Juan y está en ese capítulo 17, verso 21, donde va a decir la asociación ecuménica ut unum sin, que va a significar que todos sean una sola cosa. Bien interesante leer el texto del Evangelio de la palabra de Dios e interesarse por un Jesús de Nazaret que evangeliza, que anuncia el reino de su Padre, que plantea la salvación del mundo, pero no entra en conflicto con la cultura, con la religión, con la sociedad. Se esfuerza mucho porque haya la unidad, porque haya la hermandad, el perdón, porque no se desconozca a las demás personas. El Papa Francisco lo ha hecho igual que lo venía haciendo el Papa San Juan Pablo II. Encuentro ecuménico, encuentro con las otras religiones. El Papa Francisco dice que es algo que tiene que ver con la fe, y la fe es darle espacio a ese amor a Dios, es hacer ese espacio al poder de Dios, pero que de cada uno entender que el poderoso se llama Dios, y al poder de uno que nos ama y estamos en la comunión con Dios a través de la fe. Eso es creer, dice el Papa Francisco, es hacerle el espacio al Señor para que venga y nos cambie nuestra manera de pensar. La fe es como un rayo X, hace descubrir lo que el ojo no puede ver.